Cuando la realidad que transita el mundo pasa por el teléfono móvil o el celular, Nos encontramos con información instantánea y con engaños elaborados que lucen exactamente igual. por eso creo que la política es la historia del presente y la historia es la política de épocas pasadas. Por eso creo que el arte se define desde su desdefinición. Frente al bombardeo de información, elegimos habitar la cultura digital, Y te invitamos, con Pabli y Santi, a transitar junto a nosotros el conocimiento de bolsillo. bueno, así dándole inicio a lo que sería nuestro primer programa, Así es, este va a ser el primer podcast de Bondi Trip. presentado y nada más y nada menos que por Santi. Y aquí está Pabli, que ya me deben haber visto. Si están siguiendo el canal de Bondi Trip en alguna otra red, Linda deben estar productora. podridos de verme. Principalmente en imagen, totalmente. Bueno, hablaremos este día de hoy sobre, lo que sería la historia del Día del Estudiante. La historia del Día del Estudiante, porque claramente estamos en el mes del estudiante, que la primavera, que la juventud, que el amor, pero ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Cómo es que pasó? ¿Cómo es que llegamos a que septiembre sea esta explosión de tantas cosas juntas? Bueno, le demos primero lugar a quien fue nuestro querido y tan amado prócer, Sarmiento, gracias a quien el padre de la educación, el maestro entre maestros, el grande entre los El grandes. grande entre los grandes, porque reza la letra muerta que para el grande entre los grandes, padre del aula, Sarmiento inmortal, gloria y lor, honra sin par. Y andás a ver si cumpliremos eso que piden acá en este podcast. Lo veremos pronto. Vamos adentrándonos un poco en eso. Bueno, primero y antes que nada, se da lugar a que en lo que fue 1888 fallece nuestro querido Sarmiento. Sí, Allá por Uruguay, Paraguay. exacto. Paraguay. Paraguay, exacto. En donde, por decisión propia terminó estando muy complicado de su enfermedad, a lo cual llevó a que sus últimos años los transite en Paraguay, Decía que le resultaba una ciudad hermosa Asunción, ¿o no? después de haber avalado lo que fue la guerra de Triple Frontera, sí. Claro, él siempre quiso conquistar la ciudad para él. Me parece de que siempre fue por ese lado y Fue una cuestión egoísta y dijo, bueno, hay una guerra. Me parece que yo siempre quise conquistar Asunción. y después de ser el grande entre los grandes terminó su vida en dicho suelo guaraní. Sí, Pero bueno, un poco contradictorio andar avalando guerras al suelo en el que te gustaría pasar tus últimos días, pero bueno, yo no lo voy a criticar porque yo... ¿A qué edad me decías, porque acá estuvimos un poco repasando el tema, ¿a qué edad me decías que fundó su primera escuela o cómo era la historia? sí, hizo de por sí ya desde su temprana edad mostraba mucho interés por la enseñanza y la política, dando así que a los 15 años funda lo que fue la escuela en San Francisco del Monte, en San Luis. 15 Lugar, años. sí, lugar en donde él, tengamos en cuenta que Sarmiento nace en San Juan, ¿sí? Y Sarmiento en San Juanino. Sanjuanino, exactamente. Por diferencias políticas de un tío de él, se termina yendo a San Juan. Diferencias políticas del tío de Sarmiento, junto a lo que sería, él se van a San Luis, en donde ejerce sus primeros años Es como un educador, como sanjuanino, maestro. es un sanjuanino que ejerció la docencia en San Luis. Exactamente. En San Francisco del Monte, en donde, a los 15 años funda su primer escuelita, entre las tantas que se van suscitando en sus años. Qué loco, igual 15 años y fundar una escuela. Yo a los 15 años creo que estaba viendo anime. No tengo Yo- mucho más para contar de los 15 años. Me teñía el pelo, como todo Exacto. quinceañero. Ibas a los 15, el único motivo que había para llegar al fin de semana era hacer la tareita de ir a colarte algún 15. Voy a contar algo un poco vergonzoso. Pero en mi época, no les voy a revelar mi edad, pero cuando escuchen la anécdota van a intuir cuántos años puedo llegar a tener. En mi época existía noveno grado. Bien, Noveno lo hacías a los 14. ok. Y yo me quedé de grado en noveno. Entonces yo fui a los 15 de todas las de noveno en la primera ronda que hice noveno, Ahí todas va. las de noveno en la segunda ronda que hice noveno
Y alguna que otra que no tenía 15 todavía, después en primero de polimodal, así que yo me harté de bailar a los 15. Me cansé, no había fin de semana en donde no estuviera de 15. Cosa que no le pasaba a nuestro querido prócer. No, Al creo que no se contrario, usaba mucho eso. ¿O se sí? quedaba leyendo libritos diciendo el próximo educador of educadores. Nada, bueno, yendo a este ejemplo, o sea, pensar de que, bueno, en esa a tan temprana edad hacían o bien se daban estas situaciones en que terminaban siendo ejemplos, no solamente Sarmiento, decirte Güemes, que a los 20 21 años se subió a un barco inglés en caballo, siendo enigma después y un gran prócer para nosotros, ¿no? Claro, no, lo estudian, internacionalmente estudian como un tipo con la percepción de la realidad totalmente alterada y un par de caballitos se fueron Claro, contra un buque de guerra británico y ¿saben qué? Ganaron. exacto. Pero bueno, nada, ellos hacían esas proezas cuando eran muy jóvenes porque también en aquel entonces la gente no pasaba de los 30, 40, ¿no? Exacto, sí, la media de vida era muy baja, debido, bueno, a la cantidad de enfermedades que había en ese momento y el poco desarrollo. Igual dato color, la expectativa de vida en los hombres en Argentina está entre los 68 70 años. De repente Bien, me resultó un dato así como un poco perturbador. La media argentina también está como por ahí. sí, dentro de todo, no, creo que hasta más en el norte, ¿no? Te diría de que está más citada la longevidad en ese sentido. Yo creo de que la media edad puede estar arriba de los 70 tal Acá en el vez. NOA. Sí, al menos Sí, sí, en general te diría. Puede No ser, yo sí tengo. conozco mucha gente que está arriba de los 70 años y hoy en día se mantiene de una manera muy íntegra. Mira, yo tengo una bisabuela del norte que se murió a los ciento no sé cuántos, creo que 103. Bien, De ahí, bueno, mi abuelo, el papá de mi mamá de esa misma línea, falleció a los 90 y tantos. Y mi abuela, también la madre de mi mamá, falleció también arriba de los 90. ok. Todos del norte. Todos del norte, Ah, longeo. longevos en serio, sí. Pero bueno, nosotros vamos a volver a la cuestión del estudiante porque hablando de fallecimientos, bueno, Sarmiento palmó. El grande entre Sí, los grandes dijo, bueno, tiró nos la vimos en pata Disney. en el 88. Pasó bastante tiempo después en el cual se establece el 11 de septiembre, ¿sí? El Día del Maestro en su honor. ¿Por qué? Porque repatrian los restos de Sarmiento hacia la Argentina. En el 43, mucho tiempo después, Del digamos. 88 al 43 hay como un buen espacio de tiempo. Me imagino que también debe haber sido una cuestión política la decisión de repatriar los restos de Sarmiento, porque nosotros hoy en día les llamamos próceres a muchos de nuestros próceres, pero los próceres generalmente en sus épocas hacen cosas grandes y después la gente como que no me pregunten cómo terminó San Martín, no me Exactamente. pregunten cómo terminó Güemes. Y ahora nos estamos más o menos enterando cómo terminó Sarmiento. La verdad que no es de los que no soy muy Sarmiento friendly, así que no me he interiorizado mucho, honestamente. Pero bueno, hablar del Día del Estudiante sin saber de dónde viene. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver el Día del Estudiante con Sarmiento? Bueno, esto mismo, son sus restos repatriados los que dan Exactamente. origen. Sí, así es, dando después el 21 de septiembre como Día del Estudiante en el 51. Estamos hablando del auge del peronismo en sí en la Argentina, ¿no? Transitando un momento de revolución social bastante interesante, en donde se hace mucho énfasis tal vez como estandarte para darle pie a lo que sería también la educación en la Argentina, ¿no? En su momento. Lo que pasa es que también el dato a color es que el sujeto social que empieza a pujar fuerte en ese momento es el obrero. Y cuando hablamos de obrero es porque empieza a haber luego de todo el desastre que ocurrió en el 30, que suena como si lo estuviera diciendo ahora, pero no, estamos hablando de hace unos 100 años. Después de todo el desastre que ocurre en el 30, ocurre el proceso de industrialización por sustitución de importaciones porque no llegaban importaciones, el mundo estaba en guerra. Estaba totalmente dado a Y lo la gente de que los se puede pueblitos llegar a ser, necesitaba digamos. trabajar.
necesitaba trabajar y el arado, la materia prima, ante la expansión etnográfica, vos en un campo no podés contratar a, no sé, toda la gente del municipio. Claro. Vos en un campo no podés, entonces, Implementar algún tipo de progreso, digamos, ¿no? claro, entonces la gente se iba por necesidad a buscar empleo en las grandes ciudades, porque ¿qué había en las grandes ciudades? Industria. Industrias. Y con la industria en sí se daba lugar a, bueno, esto, ¿no? Acá es donde empiezan a nacer un poco también esta cuestión de los derechos del trabajador. ¿Por qué? Porque es el obrero fabril, el trabajador del que habla el peronismo de aquel entonces, al que le habla el peronismo de aquel entonces. Y bueno, siendo una implementación muy importante dentro de la educación, a sus modos también, Claro, como lo también. fue bastante inclusivo, ¿no? Pero Algo que porque, de las pocas cosas, o bueno, algunas de las que también pregonaba Sarmiento desde un principio. Él buscaba, era bastante ambiguo en sus decisiones y también en sus principios, diría, ¿no? no sé si es tan ambiguo, yo creo que buscaba algo en específico, que no tenía que ver en realidad con un ciudadano formado de manera no subjetiva. Las escuelas se implementan, bueno, también es esto por lo que ocurre también después, otros hitos de los 50, pero volviendo a Sarmiento específicamente, vos fíjate que tenés eh, a la escuela como una institución que te forma como un ciudadano de una nación específica. Vos para Claro. construir una nación y construir los valores de esa nación, necesitas enseñar cómo es esa nación en las escuelas. La alfabetización tiene que ver mucho con la construcción del argentino o lo que se buscaba del ser argentino. Sí, a ver, yendo también a esta idea de que por ahí en sí el enfoque que se puede haber dado desde un principio era de que todo surge a partir de una adaptación más a un enfoque, perdón, a un enfoque educativo, hacia lo que era disciplinar, no tanto empoderar, ¿no? Eh, que tal vez en su momento se quiso romper o se quiso modificar sin dejar de lado lo que a mí me parece muy interesante que sea a partir de una doctrina, ¿no? Puede ser, Eh, siempre es a partir de una doctrina, pero lo que entiendo es que en general las escuelas y sobre todo primarias, y también bastante secundarias, tienen que ver con la disciplina. Porque si te están disciplinando para entrar a horario, ¿y para qué te hacen entrar a horario? Porque se supone que como para cumplir, ciudadano digamos, como un funcional tenés que hábito. cumplir con el horario de la empresa. Exacto. Realizar Eh, ciertas tareas, las cuales, Tenés que saber que de acuerdo al estado en el que estás, hay cosas que están bien vistas y hay cosas que están mal vistas. Y todas esas sí, cosas que se aprenden más pues socialmente, te las educación enseñan en ética la y escuela. ciudadana, exactamente, sí. Entre Entonces, otras tantas materias, dependiendo del colegio al cual haya claro. incurrido el oyente. Y probablemente ustedes que nos están escuchando tengan recuerdos relativamente buenos de todo lo que les estamos diciendo. Quizás alguna que otra cuestión un poco más extraña o cuestionable cuando ya llegas a la secundaria y empezás a ver lo que es la campaña del desierto, la expansión de los ferrocarriles y todas esas cosas. Uno tiende a comprender un poco mejor de qué se trataba también ese argentino que estaban buscando. Ese argentino que estaban buscando era un argentino más propio del criollaje, es un argentino... Bueno, hubo no- muchas tendencias también que hicieron remarcar eso y hasta diferenciarlo fuertemente, digamos, el racismo que se puede haber abarcado en su momento, también como la misma, no sé, bueno, ¿cómo llamarlo? No cualquiera acudía a una escuela, sino a un centro educativo de calidad, ¿no? También desde un principio siempre que se buscó esa selectividad también con respecto a... la Se educación creía poco, es... digamos, a que todo el criollaje, todos los gauchos, ¿sí? El criollaje en general, no estaba tampoco tan habilitado a poder ser merecedor de esa educación. No, Fue como claro. que fue progresando, obviamente durante muchos años. Vos decís, bueno, cómo se fue desarrollando, digamos, el tema de la educación en particular.
Bueno, es un poco, lo charlábamos mucho antes, que es esta cuestión de nosotros obviamente en preproducción, porque esto recién arranca. Pero bueno, volviendo al tema particular, tanto en la antigüedad, cuando vos tenías que aprender, por ejemplo, medicina de algún sabio, tenías que ser una persona acomodada para que además el sabio te permita aprender de sus saberes. Y el sabio generalmente vivía en la capital, porque en la capital estaba el monarca o el hijo del monarca que tenía que ser instruido, y es ahí en donde ocurre esta migración que después empieza a ocurrir muchísimos años después también con búsqueda de mejores posibilidades cuando hay industrialización y hay industria. Y ahí, a diferencia se instaura un régimen en donde la educación se empieza a impartir de manera más pública. Sí. Se empieza a impartir la educación también buscando que haya un nuevo modelo de argentino. Porque nosotros tenemos el modelo de argentino que te plantea Sarmiento en su época, Sí. pero ya cuando estamos en el 50, claro, ya volviendo es ya... otro modelo de argentino, ya es otro modelo de instituciones, ya es otro modelo de educación en general. Sí, sí, Son tipos de educación, de modelos de educación muy distintos, porque también son épocas muy distintas. ¿Cuánto hay de diferencia? Básicamente unos 100 años. Exactamente, sí, estamos hablando de un cambio de siglo rotundo entre referentes que estamos dando. Y ya bueno, en el 50 siempre, o sea, hay algo que En el 50 se parece. decreta. En el 51 En el 51 se se decreta. el 21 de septiembre como Día del Estudiante. Dando así lugar bueno, tal vez esta reafirmación también a que como estudiantes creamos una identidad en la época que nos toca hacer esta parte de estudiantes primarios y secundarios, bastante interesante que después termina marcando un futuro en sí en lo social, en el ciudadano que uno pueda llegar a cruzarse en la calle, cual sea. Somos parte, digamos, Bueno, somos parte de una época exactamente de aprendizaje bastante particular, ¿no? Y cómo eso después a futuro termina o favoreciendo o hasta perjudicando. Claro, bueno, sí, me pasa particularmente cuando pienso en todo esto que te decía de que yo hice el polimodal, el EGB 1, Ahí 2, está, 3, claro. Sí. que es un modelo que fracasó en España, lo trajeron para acá. No conformes con que haya fracasado allá, dijeron, bueno, a ver, ¿qué puedo No, hacer mal tráiganme por mi país? peste ¿Qué más digo, puedo un poco de arruinar en colonización. 1990? Bien, denme ese modelo educativo y ese modelo de transporte. Muchas gracias. Y acá estamos los treintañeros. Claro, no obstante 5 siglos igual, nos volvemos a traer capaz lo peor de las Europas y no lo que correspondía, digamos. Y yo creo que es un constante volver atrás y volver adelante y volver atrás y volver adelante. Nada más que bueno, los ciclos se repiten con tanto tiempo, o sea, es como una ola que va y viene, pero pasa tanto tiempo entre que va y viene que nadie vive lo suficiente como para notar los patrones y cambiar algo. Y sí, bueno, parte de rever también un poco la historia de lo que fue, creo que es importante poder buscarle la vuelta de rosca, o sea, con qué quedarse y con qué no, o sea, porque de repente no me quedo con una simple idea de que Dios, patria y familia, de repente dame patria nomás y la familia va a venir Puede ser, por aparte. puede ser. Bueno, lo que pasa es que también las instituciones educativas, por lo menos las públicas, tienen por obligación, por la forma en la que están instituidas, que formar ciudadanos de esta patria. Exacto. Porque de repente vos podés ir a una escuela de educación privada en donde la bajada de línea sea yo quiero ciudadanos que tengan afinidad filogermánica o que Claro, con tengan ciertas afinidad, orientaciones, digamos, claro, sí. como que bueno, este es De el ciencias sociales el y colegio de humanidades. ciencias sociales y humanidades italiano, porque existen. Exacto. Entonces, Sí, bueno, sí. en ese colegio seguramente te van a impartir diferentes cuestiones referidas a la cultura de esas otras naciones
Y generalmente ahí te reciben si es que tenés algún pariente o si tenés algún interés laboral en el lugar Claro, en específico o si hay alguna cuestión idiosincrásica con el espacio en también, o específico. sea, Pero las públicas tienen que formarte como argentino porque además son de la nación argentina. exactamente, son estatales, totalmente dados así. Y me parece, bueno, creo que acá somos bastante pos educación pública, ¿no? ¿Vos fuiste un Por sobre público? todo. Fui a un público y fui a un privado también. Me tocó estar en ambos. Yo a un privado fui, pero no en... Nosotros somos de la provincia de Salta, gente, para quienes no lo Dato. saben. Dato color. Cuando tuve una adolescencia medio turbulenta, porque yo soy una persona turbulenta, y me fui a Tucumán, y en Tucumán fui a una escuela privada. Desconozco lo que es ir a un privado en Salta. Y a mí me da mucha curiosidad de que se trató de estar en una privada en Tucumán, porque siento que teniendo conocidos, sí, amigos, compañeros que uno se va cruzando por el deporte, quienes fueron, sí, en Tucumán, a todos, la mayoría, a escuelas privadas y todas muy católicas. Sí, porque Muy, eso... o sea, te puedo decir, Salta en sí es una ciudad bastante católica, todo lo que quieras, pero como Tucumán, Lo que pasa es que hay una diferencia esencial entre Salta y Tucumán institucionalmente cuando hablamos de escuelitas, ok, básicamente, y de secundarios también, de todo lo que es la formación básica de las personas. Y es que en Salta el colegio privado es más una señal de estatus a la exacto, que se accede con dificultad porque además son bastante caros en general. sí, sí. Bueno, Eh, el clasismo en sí, como decía, no hay nada por pero ahí porque de que se viole toda esa estructura que viene desde las raíces de lo que fue el estatizar la educación, o bien no dejar de lado aquella selectividad por sobre donde no tendría que haber, digamos, o sea, algo un poco más. Pero lo que pasa es que la selectividad también, desde el impulso privado, eh, existe y muchas veces esa selectividad te implica determinadas cuestiones. Por ejemplo, si vos querés criar a un magnate de los negocios, porque vos sos un magnate de los negocios, vas a llevar probablemente a tu criatura, que querés que siga tu legado, eh, a la escuela en donde van los hijos, sobrinos y nietos de otros magnates de negocios. Exacto. Porque, bueno, más o menos así es como se manejan algunas personas y Sí, lo que sí. tiene de virtuoso en Salta ir a una institución privada es que si no sos muy talentoso, si no estás muy avispado y si no tenés muchísimas luces, por lo menos vas a tener un par de buenos contactos. Y al menos eso, no creo que haya, es poca la calidad educativa que se puede encontrar a veces en No en estos todos, institutos hay privados, algunos que son exacto. buenos, no vamos a decir que No, todos son obvio, malos, hay a algunos que ver, son de élite. pero que son bien puestos, o sea, la educación ahí lo vale cada centavo que uno quiere invertir, ¿no? Y hay un, Que es una discusión por ahí que también, no una discusión, sino como que una opinión general que uno escucha, sí, me resulta, bueno, en mi ámbito laboral me comparto con muchas personas que ya son padres, madres, y buscan como que el motivo en particular de querer inscribir a sus hijos y que vayan a una institución privada, ¿sí? Pagar lo que es la educación primaria de ellos y secundaria también, es más que nada buscando la calidad de educación. hay cosas que la privada te asegura que la pública no. Y esa es que los pibes a la larga o a la corta más o menos se van a portar bien, porque en la privada te echan Exacto. y no te van a recibir. La pública tiene que asegurar tu derecho a la educación. En la pública te tienen que abrir las puertas sí o sí, no importa qué tan Claro, conflictivo sea el pibe. sí o Entonces, sí tienen que tener en ese educación. sentido, la privada te da esta imagen de que, bueno, aquí se portan bien, bueno, pero claro, porque aquí no puede venir un niño a reclamar que tiene derecho a ser educado, porque esto es una empresa Sí, obvio. donde impartimos educación de manera empresarial. No estoy juzgando, estoy siendo objetivo.
Claro, dependiendo Pero, siempre de cuál es la, pero cuál es la posición que va a el tener el niño cielo. no, el que tiene que asegurar el derecho a la educación en el caso de la institución privada es el padre. Exacto. El padre tiene que asegurarse de que el niño, de llegar a pagar las cuotas del niño Sí, y en caso de que no llegue, asegurarle otra institución o mandarlo a una pública. Yo, en cambio, y bueno, volviendo un poco a la anécdota inicial, en Tucumán es muy común que la gente vaya a una privada y que esta privada sea católica. Yo tengo exacto. mis primos que fueron a muchas instituciones, todas privadas, todas católicas, y te diría que de enseñanza muy dudosa, calidad Bien. educativa dudosa. Ok, sí, no sé, me tocó vivir al lado de un colegio privado, supuestamente, y lo único que hacían era pasarla de joda. O sea, un gimnasio tenía menos cachengue que ese colegio. Era una cuestión que yo no podía creer que le están enseñando Reggaeton 3. ¿Ah? Tenemos práctico de Wisin y Yandel, no. Y eso fue en tu época en Tucumán. Mi época Salta, Ah, ya en yo Salta. En grande, Salta vos exactamente. estuviste al lado de un colegio Sí, 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 yo, donde bueno, enseñaban Reggaetón 4. exactamente. Dígame las estrofas de Chencho Corleone. Claro, cualquier cosa. Eh, no, bueno, de lo que fue mi educación primaria, bueno, tuve la posibilidad de ir a una escuelita pública. Fue de las mejores, pues bueno, llamada Favaloro, ya que sea el caso. Otro gran Ya que prócer. estamos homenajeando próceres hoy, Exactamente, en el Día de los Próceres. Eh, que fue impecable. Tengo muchos recuerdos y bueno, haber agarrado tal vez una afinidad también por el gusto a saber qué es de la historia, ¿no? De nosotros en sí. Y bueno, tal vez hasta pregonando un poco quién fue Favaloro, me parece muy importante. En el secundario sí tuve la experiencia de estar en un colegio privado y católico. Y la verdad es que la pasé muy mal. en mi caso, el único Ay, privado al Dios. que fui fue en Tucumán y no, la verdad que no hacía básicamente nada. Ok, bueno, ahí está, ¿no? Sí, era para mí un martirio, sí. Y después, bueno, todo el resto de mi educación y sobre todo secundaria sí fue en un público y fue muy divertido. No sé, creo que en algunas cuestiones en las que quizás presté un poco más de atención, logré enriquecerme mucho, pero no voy a negar que hay tipos de enseñanza y tipos de docentes, porque tampoco voy a decir que todos en el público son iguales. A mí hay algunos docentes que me han No, incentivado. durante todo, tanto primaria, secundaria y universitaria, sí te encontrás con profesores que sabés sacarle provecho a Igual la, a a mí la me, vocación de servicio que tienen, ¿no? pero me pasó mucho menos en la primaria y en la secundaria. Ok. En primaria no la pasé muy bien, pero porque la primaria tiene mucho que ver con el proceso de adaptación, sociabilización, cuando Exacto. sos muy distinto y además sos pendejo, sos niño. Ahí está. Me Claro, olvido que porque este es un pendejo vamos por podcast. otro lado. Cuando sos muy, muy, muy criatura y sos muy, muy, muy diferente y te cuesta socializar y hay cosas que no entendés o hay códigos que no compartís, eh, se vuelve muy tedioso porque la primaria no se trata solamente de aprender sumas, restas, divisiones, multiplicaciones y la cuestión de sujeto, predicado, oración, unimembre y bimembre. No es sujeto tácito. Hasta No la, se hasta la tabla del 9 por favor. De y corrido. además de eso, el sistema digestivo, respiratorio Y las y células procariotas. eucariota. Bueno, básicamente la primaria no se trata solo de eso, se trata de que uno pueda aprender quiénes son próceres, que es un poco lo que estamos tratando hoy. A ver, Que Pablito, contame qué has aprendido en tercer grado de San Martín. siguiente pregunta. Pasa, Siguiente pasa. pregunta, pasa palabra. No, pero claro, se trata mucho también de qué haces vos con tus compañeros. Vos fíjate que en Claro, general, y me pasó cuando conocí gente de la carrera de educación, ahí va. que te explican que la currícula que ellos tienen está muy adaptada a, en mujeres, evaluar eh, estéticamente el resultado
Y en hombres, evaluar el cumplimiento de objetivos específicos. Ok. Entonces, si vos sos una chica en tercer grado, es muy probable que si tenés bien subrayado todo, si aprendiste a usar las reglas, si tenés los colores necesarios y tenés todo bonito, puedas tener una buena nota. Si sos un pibe, es necesario que cumplas con el punto 1, 2 y 3 de la manera más asertiva posible Y que sea legible la letra en y lo que sea posible. legible la letra. Pero en el caso de las niñas, no les evalúan tanto si es que la respuesta está bien o está mal, en tanto y cuanto espacialmente esté bien distribuida la oración. Ok. En tanto y cuanto la hoja esté bien presentada, el formato esté bien presentado, que tenga el título bien, la fecha bien, sea muy legible, sea prolijo. Es la prolijidad lo que La evalúan en las prolijidad. niñas. Ok. Y eso te das Qué cuenta una vez que loco. conoces a gente que directamente estudia y trabaja sobre esas cosas. Un poco tiene que ver con esto de la formación de ciudadanos. Se espera roles de géneros, se espera Pero, que como señorita seas estructurada y seas limpia y ordenada, ay y se Dios. espera que como muchacho logres determinados objetivos como ser el primero en llegar a tal cosa, ser el mejor en tal otra cosa, el desempeñarte de este modo, de tal manera, en tal lugar. Es un poco para Sí. lo que te diseñan. Y en ese sentido, bueno, sí me costó mucho más transitar la primaria. La secundaria ya se trataba de otras cosas, porque en la secundaria hay una especificidad en cuanto a las materias. Claro, sí, sí, bueno, más la orientación ya supuestamente dada, ¿no? Hoy en día también es raro, no te digo de que es poco común, sino más una cuestión de, de complejidad en pensar de que, bueno, uno va a ir ya a una escuela secundaria, la cual después te va a llevar a querer estudiar algo en lo que sería ya la universidad, ¿no? Estas orientaciones a las que me refiero. Y Yo está, salí totalmente con la cabeza puesta en las ciencias duras, en las ciencias exactas, y fui a un colegio de ciencias sociales y humanidades, digamos. nosotros No la hicimos al tuve... revés. Ok. Por lo que me estás contando, nosotros deberíamos haber hecho trueque ahí, Claro, el che, enroque. banca un par de años ya te alcanza y hacemos cambiazo. Claro, No, porque yo fui a un colegio con orientación en ciencias naturales, en ambiente, higiene y no sé qué más. ok, Y yo me lucía en literatura, exacto, porque iba por otro lado. tienen las complementarias, es necesario, digamos, en el Exacto. transcurso que vos tengas la formación Bueno, completa, nada será más de que que la haya orientación servido, es, sí, haya servido para despertar realmente lo que uno quería y no lo que realmente te enseñaban. Pues claro. Contreras ante todo, bueno, de por sí, por eso por ahí decía yo de que me pasó el tema de por ahí padecer un poco el secundario, no tanto en el nivel académico, educativo, ¿no? Sino más en la cuestión de la integración esta, de poder decir, bueno, a ver, me rijo ante estos valores o estos principios que me marca mi querido Santo Colegio Católico, en el Claro. cual, Pero porque vos tenés una formación, ponele la primaria, te dice vos tenés que ser una persona de determinada manera. Y la secundaria te dice, bueno amigo, todo lo que aprendiste, olvídate, allá afuera es una jungla. exacto. Bueno, no creo de que ninguno de los niveles educativos tampoco te enseñan qué es realmente la calle en ese sentido. Pero la Desde aprendés la... en el contacto, porque por ejemplo, podés aprender algunas cuestiones de la vida Sí, en un privado teniendo contactos, porque te van a enseñar cómo desenvolverte, por ejemplo, en situaciones en donde se necesite dinero. particularmente, sí. Y ahora vos, cómo desenvolverte con personas de todos los estratos sociales, probablemente en la adolescencia lo puedas aprender haciendo algún deporte o en un colegio público. Porque en un colegio Bueno, público confluye el que tiene la cámara digital último modelo y puede exacto. confluir el pibe que no sé, que capaz que tiene que trabajar a la mañana para almorzar al mediodía y después estudiar a la tarde. Bueno, por ahí también es el hecho en los cuales son estas, digamos,
tendencias que tienen, digamos, las orientaciones que tiene cada colegio. En particular, por ejemplo, no sé decirte, salir de una técnica hoy en día te da a vos la posibilidad de hacer, creo que hacen un año más, si no me equivoco. O sea, tienen 6 años de secundario. Pero eso es como Y técnico o salís no. siendo técnico, dependiendo la técnica a la que vas. Te terminan dando como que sí, sí, Cosa título muy de técnico. útil, cosa muy útil Exactamente, porque te da hablando de dinero oficios. y siempre la gente te necesita y no es un servicio que sea necesariamente barato y es un servicio que es muy, muy, muy necesario y más hoy en día en un mundo tan tecnológico. Claro, Todo es por ejemplo, base a también, o sea, los electricidad. colegios nacionales se dieron en particular en su creación para poder brindar también lo que sería después la formación para la pedagogía, para poder ser maestro, digamos. Otra cosita bonita que se desarmó en los 90. Ahí está. Dios mío, ¿por qué así? No, bueno, es que termina pasando de alguna manera u otra ante la manipulación que se puede llegar a tener sobre uno de los pilares fundamentales para cualquier tipo de desarrollo de pueblo barra nación, La es la educación. educación, digamos. Y ante cualquier tipo de manipulación al respecto de quienes sean los, entre muy comillas, responsables, termina dando que se desvirtúe durante mucho tiempo. Lo que pasa es que las instituciones hoy en día están un poco sobre la cuerda floja, pero la educación en Desde que este tengo uso de momento razón. está mal planteada en términos directamente temporales. Porque yo entiendo que hasta que nosotros fuimos al colegio era un mundo que Sí. ya no existe. ¿Cuándo empezás a dilucidar la realidad y lo que era hasta ese momento el mundo, o dentro de esa inocencia que uno tiene? A mí me pasó saliendo del secundario, por ejemplo. Empecé a curtir un poco más de lo que sería ya codearse con una realidad universitaria, por decir de alguna manera. Claro, es que vos saliste del colegio y te fuiste a la universidad. Fui un niño bien que hizo todo el secundario en tiempo y forma y después salió a estudiar una carrera la cual no siguió. Yo me quedé de curso en el colegio, en el secundario. Después de eso salí del secundario y dije no voy a estudiar nunca más. Nunca más nadie me va a decir qué tengo que hacer. Que tengo que estudiar. Y después de un par de años de andar dando vueltas por la vida, me metí en comunicaciones. Bien. De donde me gradué, soy licenciado, y lo que me llamó la atención es que fue un proceso totalmente diferente el de la universidad. Ok. Fue un proceso totalmente distinto. Bueno, quizás también tiene que ver con que es una elección. Y ahí tengo algo que debatir sobre esta cuestión de las modalidades. En el secundario no tenés idea de qué querés hacer. Y no sabes bien Exacto. quién sos. Yo felicito a la gente que sí, ¿eh? Hay gente que desde muy pequeña Ya ya sabe tienen qué la fascinación quiere por lo que quieren ser, sí. y entonces Es van muy bueno, es muy directamente por ese validoso. camino y siguen y siguen y siguen y llegan y entonces, bueno, vas a una secundaria que te enseña lo que quieres saber y vas a una universidad y haces una carrera la que siempre quisiste. Eso está magnífico. A mí no me pasó, pero eso tiene que ver también con que las instituciones educativas no están diseñadas, no estaban diseñadas para mí en sí en ese momento. Claro. Y después quizás han sido más amigables y yo creo que hoy en día están desfasadas. No hay una actualización en sí de algo en particular o no hay Estamos en un mundo en donde una absolutamente todo estructura. pasa por una computadora, por un teléfono Sí, celular, todo lo tenés al alcance del bolsillo. El docente, en general, no maneja del todo y perfectamente muchas de las herramientas que los estudiantes sí. Los claro. estudiantes tienen cada vez menos retención por las lógicas de consumo de las tecnologías. Exacto. Sí, sí. A eso vos sumale que hay algunos profesores o algunos docentes que son de edades más avanzadas que se resisten a la tecnología además. Claro, van al lápiz y papel. No hay posibilidad alguna de. Bueno, mismo muchos se han visto obligados por el tema de lo Fue que la fue la pandemia. pandemia, digamos. Creo que a partir de ahí también se dio una revolución eh,
no elegida, más no sí Pero fue una revolución instaurada muy social. fuerte, exactamente. Sí, 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 y de modo muy drástico porque, hey, yo estaba cursando materias en la universidad y de repente de estar totalmente metido, haber sido un 2019 muy bien académicamente, a cortarme de repente a que no se podía ni siquiera evaluar los prácticos que hacíamos, me quería morir, o sea, lo que menos tenía ganas Te cortó exactamente de ahí, te cortó seguir la inspiración, algo. te cortó el chorro, te cortó la Venía movida, te totalmente cortó embalado, todo. dije, bueno, de acá arranco y no paro y oh, pandemia dentro de eso. Pero bueno, siempre uno dice, siempre uno saca, ¿no? Un montón de cosas lindas, anécdotas mismas que uno vive Igual te en digo el que durante la secundario. pandemia, si vos me hablas de educación, estudio en pandemia, yo sé que mucha gente le sacó mucho el jugo porque tenía tiempo y en ese tiempo estudiaron lo que Sí, hay en otro mucha gente momento no que se podían terminó porque graduando, tenían que sí, sí. hacer otras cosas, yo lo comprendo perfectamente. En mi caso fue todo lo contrario. Yo agarré y puse absolutamente todo lo que es estudio en el freezer. Ok. Porque si se está acabando el mundo, se está acabando el mundo. Claro, ¿de qué va a servir el ¿Cuál es el título? sentido? ¿Cuál es el sentido de estar, tipo, porque también es un momento de, particularmente la pandemia, era un momento de muchas incertidumbres. Todo el mundo tratando de adecuarse, adaptarse, respirar, ver qué onda, si está todo bien, si está todo mal. Si te coinciden los días par o impar según tu documento. Además de eso, si es que, o sea, Si no trae ningún tipo de nadie, coronavirus nuevo la verdura. es porque no había una noción real de peligro, porque el tipo de virus particularmente podía hacerte nada o hacerte de todo. Sí, sí. Entonces vos podías tener y no pasaba nada, o podías tener y dejar de estar pasado mañana. Entonces, ¿para qué me voy a poner a A rendir estudiar. las dos materias, dos o una? Creo que dos. Las dos Sí. materias que me quedaban. ¿Para qué? No No tenía hubo ningún forma, tipo de no sentido. encontraba el sentido. Pero porque bueno, estábamos en una situación totalmente de anomia, era una distopía. Todo era excusa para poder dormir y comer tranquilamente encerrado en la casa. Igual, Nada más. debo decir que he disfrutado mucho de estar encerrado en mi casa, pero no descarto que he disfrutado también mucho mis años universitarios, pero porque también la universidad tiene como sus rituales propios. Cada etapa en la que sos estudiante, porque en la primaria ir a una juntada y tomar una chocolatada o una coca después del colegio es una locura, es un acto de Claro. Me voy independencia a jugar a único. lo de Juancito. Nah, no existe. Existía, digamos, para algunos, pero bueno, para... No, pero sí que debe seguir existiendo. Siempre hay uno que tiene mejor wifi. Exactamente. Y, Bueno, hoy en día y ya los llevado pibes la van ya con sus digitalización, digamos. compus. Guau. Pero como que bueno, nada. O sea, Sí, en la primaria hay pequeños actos de independencia que se van sí, sí, sí. marcando y que son Exacto. para los pibes como un golazo, no sé. Claro. Estás en sexto, séptimo y haces una kermés, vas a un Ah, matiné, cosas así. Son una locura cuando tenés, no sé. me acuerdo que en mi escuelita nos dejaban a los chicos de sexto grado, sí, a cargo de lo que era el sistema de sonido para los actos. Podíamos usar, me acuerdo en su momento, el televisor hiper mega cuadrado que pesaba 3 toneladas. El grandote El grandote, grandote. grandote. Que lo tenías que eh, llevar entre cuatro, porque si vos me estás diciendo que es exacto. grande, debe haber sido un bicho gigante. Bueno, era gigante. Una vuelta estábamos viendo una película ya cerca de lo que era fin de año, sí, bueno, también víspera, era septiembre todo, la semana del estudiante que se vive. Entonces era más que nada mucha fiesta, mucha joda y entre eso era matar el tiempo en su momento y viendo una película. No más de que se me ocurre ser protagonista y llevar yo la película, no más se me ocurre a mí ¿Qué ser llevaste? que llevé. No me acuerdo bien. Alguna de Disney seguro. Puede ser. Miento, Transformer. Me acuerdo que ¿Qué estaba año la... era? Ah, bueno, pero las Transformers de Steven Spielberg. No ¿Qué año hay... era? mm, 2000, 2012, 2011, tal vez. ¿Y en qué año estabas?
En sexto grado. En sexto grado. Sí, debe haber sido Era el 2010, 2012 y vos estabas en el secundario. Por eso entonces, 2010, 2011. Por Dios ahí. mío. Sí, sexto grado. Bueno, Soy muy cuestión. anciano, amigo. Soy muy anciano. Te escucho y me posiciono en el tiempo y yo ya estaba desempleado. Dios mío. Y uno recién saliendo de la escuelita, impresionante. No se me da por bueno llevar la película, llevar el televisor, querer ir a devolverlo y cuando lo estábamos devolviendo como era la No, salida, no. había una rampa muy fulera. Veníamos corriendo entre 3 4 y hemos querido subir la rampa a todo lo que daba y el televisor cayó. Cayó y se rompió en 1000 pedacitos, hasta echaba humo. Fue como No. que lo más novedoso. Y estaban saliendo todo, No, pero aparte el mundo todos. entero te vio. Exacto. No hicieron mejor idea de que, bueno, echarse la culpa entre todos, ¿no? ¿En serio? Qué Sí. buena onda, te salvaron. Sí, por parte sí, por parte no. Pero bueno, era como que el quien había estado responsable, el que firmó justo la planillita en biblioteca para No poder hubo sacar forma el. de zafar. Pues fue aquí el gran super organizador en ese momento. No De las hubo tantas. forma de zafar. No. Bueno, pero a partir de una kermés es que terminamos juntando plata para comprar otro televisor. Y mucho mejor. No Así te digo que- yo. Kermeses, Kermeses. pequeños actos de independencia cuando uno va a la primaria. Comunidad organizada. En el secundario yo creo que vi y viví demasiadas cosas. Me divertí mucho. Me salió una úlcera también, pero me divertí mucho. La Porque rebeldía. el secundario cuando vos vas a un público, y sobre todo dependiendo de si no si es céntrico, vos tenés gente de absolutamente todas las zonas. Y si es de alguna Claro. zona en específico, confluyen de muchos barrios distintos. Exacto. Y a mí me pasaba que tenía una cantidad de personas de todas las clases, de todas las edades, y hacían cosas súper, 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 súper locas que iban de un extremo al otro. No sé, había una suerte de bautismo, que eran algo así como matinés que armaban los de último año para juntar plata Exacto. para irse de viaje. Y en esos bautismos, no sé, tenía bautismos que eran muy lindos, en donde había mucha gente que le ponía mucha onda y el evento era muy cool y muy top. Y había otros bautismos en donde se cruzaba una barra con otra y a mí, literalmente, en uno estaba una casa en construcción, la parte de arriba tenía ladrillos y la parte de abajo era donde estaba la fiestita, digamos, era un salón. Se agarró una banda con otra, se empezaron a tirar, a dar entre ellos con las sillas del lugar. Y después de todo eso, se van, los sacan a todos. Cuando los sacan, la mitad que quedó adentro, que se suponía que eran los de bando A, Bien. los sacaron a todos los del bando B afuera. Los del bando B se escondieron a la vuelta porque estaba en una esquina. Sí. Y esperaron a que salgan todos los del bando A para volver a agarrarse en la calle. Ay, Dios mío. Y yo, como soy un inconsciente, y como no había visto peleas de ese tipo antes, yo era un observador en primera plana. Veías cómo volaban las sillas. No, pero ya no eran las sillas, ya eran golpes, ladrillos. Y la construcción que estaba ahí arriba, agarraron las herramientas, las cosas de construcción, los ladrillos, esas cosas, se las empezaron a tirar, rompieron cosas en el lugar, así. Y llegó lo que nosotros llamamos la chancha. Policía. La chancha. Ni siquiera la policía. No es que llegaron No, unos no era patrulleritos, esa, llegó no. la chancha. Yo había oído rumores, porque claro, yo que tendría 15, 16. Yo había oído rumores sobre la chancha. Pero llegó la chancha y empezó a repartir para todos lados. Ahí es donde entendí que cuando estás en un lugar así, lo mejor que puedes hacer es alejarte y huir, porque o podés salir lastimado por la gente que se está dando con de todo, o podés salir lastimado por las fuerzas de seguridad cuando lleguen a reprimir al lugar. En este caso, ahí, cerca de la carita, me pasó ¿cómo se llama? El garrote. Y dije, ¡ah! No distinguen que yo soy un inocente que está mirando. Soy un simple espectador, no pueden lastimarme.
Claro, la adolescencia a veces, dependiendo de los lugares y dependiendo de los contextos, puede ser bastante violenta. Sí, sí, vamos de vuelta, o sea, hay como que sectores y lugares en donde se termina concurriendo de manera muy masiva y Y termina puede pasar de sucediendo todo. de todo, exactamente. Pasó en No, eventos bueno. del día del, no sé si era de la primavera, creo que sí. Fue en Ujú. un día de la primavera por acá por Salta que estaba cantando la Sole mientras unos pibitos estaban en el monumento haciendo unos destrozos con cadenas, tiraban botellas. No recuerdo, la verdad, ese Yo estuve suceso. porque yo estaba con una amiga y como que corrí con ella, la puse como Ay, que en un árbol en donde Dios, me aseguraba de que no no nos le pasara peguen a nada. nadie. Y mucho también me acuerdo que se ocupaba mucho en mi época era Kitiripi, que es Bueno, un río exacto. y un camping que está como en la caldera, tenés que cruzar dos puentes Bien al norte de la ciudad. y lo que yo más recuerdo es que la vuelta olía muy mal. El bondi olía muy mal porque nunca faltaba la persona que, después de Devolvía una todo. ingesta fuerte de bebidas espirituosas y no tan espirituosas, terminaban generalmente tirando todo en las escaleras de bajada o de subida. Sí, en las de bajada generalmente la gente se iba como para atrás a hacer Ah. mucho. Bueno. Durante toda mi adolescencia yo vi mucha gente. Voy a usar el término dragonear. Yo he visto durante mi adolescencia mucha Tenían gente demasiados dragonear, poderes dragonísticos. porque pareciera ser que también es parte del ritual del Día del Estudiante ponerse en el estado más hyped que te puedas imaginar con lo que encuentres, porque en mi época se usaba frecuentemente el alcohol y si alguien prendía o encendía algo más relacionado con el cannabis, que en mi época, que era tu primaria, Cuando era yo un poco todavía era más, un nenito era muy viendo Lilo y escandaloso, Stitch. no estaba tan naturalizado como lo está ahora, no estaba regulado Sin ni embargo, aún legislado. así, ante todas las pruebas y experiencias que puede tener un argentino como estudiante de secundario y sus festejos para la semana de estudiante, porque de un día pasamos a semanas, en donde sí se respetan que sean semana del estudiante. Es que es la semana del Entre estudiante. tribus, entre kermeses, entre fiestas, entre matines. Recuerdo haber tenido épocas donde sí, o sea, era Intertribus. jueves matiné, irte y tratar de meterte en el matiné que encontraba, siendo también que, no, yo lo conozco a tal, que va a este colegio, listo, y vamos, y cuando ya uno conoce a uno, ya todos conocemos a todos, digamos. Es Entonces te parte vas de la tirando. adolescencia ser farandulero. Sí, sí, se toman esos lugares también. O irse a la plaza a hacer llover naranjas por los aires anaranjazos. Mal. A Eso también fue, Monolo. ¿Cómo exacto. íbamos a Monolo en mi época? Bueno, ahí así y todo, Internet todavía no puede descifrar, sigue describiendo de que en Argentina para el Día del Estudiante los chicos se juntan en las plazas de picnic. Bueno, podría decirse que es un picnic. Hoy en día, la Defina definición picnic. actualizada de picnic podría ser tranquilamente las cosas que hemos hecho los jóvenes en el Día del Estudiante. Todo en base a una experimentación llevada para el conocimiento en particular y la búsqueda de la sabiduría a través de una cultura chupística. Un poco también, no vamos a desestimar que hay un intercambio un poco más sólido y un poco menos careta. Sí, el término es Sí, ese. Hay un intercambio un poco menos careta. Muchas veces cuando uno está este, con un poco de valor etílico encima, que tampoco es que se deba naturalizar que uno debe envalentonarse exclusivamente de estas maneras, ¿no? Pero a veces, tengo un amigo que decía que era el lubricante social por excelencia. ay, Dios mío. Pero bueno, ser estudiante cuando uno es joven, adolescente, implica muchas cosas. En cambio, en la universidad es por decisión propia. Exacto, Vos decidís creo si te que, quedás, qué bueno, haces. se toma tal vez ese tipo de festejos y demás. En secundario llevaba un acto de rebeldía, ¿no? Saliendo de esa estructura que tanto se plantea de lunes a viernes en 4 horitas de clases, ¿no? En cambio, en la universidad es fecha de exámenes. Exacto.
no te determina más que la fecha de examen. Vos sabés que si rendiste y tenés todo al día, Estás. podés respirar una semana que es alivio. Y si Y tenés ya cosas tenés que no al día, recargar. ya sabes que no hay semana del estudiante. Que igual vas a encontrar la manera de ponerte super hyped ese día o ese fin de semana porque Es hay parte. hay algo que me enseñó South Park y voy a rescatar profundamente, lo dice Chef constantemente. Hay tiempo y lugar para todo y eso se llama universidad. Impresionante. Y con esto Bueno, nos despedimos. asimismo, damos por concluido el primer programa y nos estaremos viendo en la próxima edición. Si es que no nos censuran, porque ustedes vieron en lo que anda la libertad de expresión últimamente.